Hacía tiempo que no veníamos por aquí. Hacía ya algún tiempo. Es un privilegio y una responsabilidad que cada vez temo más, el compartir la palabra. Quien me pidió me preguntó si podía estar con vosotros esta mañana fue Manuel, pero es Esteban quien me ha explicado que durante este año tenéis el lema Crecer para enviar. Me ha explicado también que en este trimestre estáis programando distintas disciplinas del creyente. Estáis hablando sobre distintas disciplinas. Y me pidieron que hablara sobre la disciplina del estudio y la meditación de la palabra. Sin duda, una meditación fundamental en la vida del creyente. La expresión que Jesús usa en el texto que hemos leído es escudriñad las Escrituras. El verbo escudriñar, no sé en vuestra experiencia, pero en mi experiencia personal no es muy frecuente en nuestro vocabulario habitual. ¿Qué significa escudriñar? He consultado el diccionario de la RAE. Escudriñar es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Escudriñar es indagar, investigar en profundidad. No es leer a vuelo de pájaro, no es leer en diagonal un texto, es algo mucho más profundo. Jesús usa este término en el pasaje que hemos leído con este significado profundo, inquisitivo, es decir, que interroga, que pregunta, que inquiere y averigua con cuidado y con diligencia. ¿Cuál es el contexto en el que Jesús nos insta a escudriñar las Escrituras? El contexto lo tenéis en el capítulo 5 del propio Evangelio de Juan. Jesús sana a un paralítico en Betesda, un paralítico que está al lado del estanque durante muchos años, pero no puede descender a las aguas del estanque para ser sanado. Siempre hay alguien que se le anticipa. Jesús le sana y le insta a dejar de pecar. Pero le sana en sábado. Y por esta causa, por sanar en sábado, los judíos, presumiblemente escribas y fariseos, perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado, día de reposo. Esto es el verso 16 del mismo capítulo 5. Al intento de los judíos de matar a Jesús, Jesús les responde. Le responde con una frase que es, en principio, sorprendente. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y al decir esto, los judíos intentaban matarle aún con más ahínco, porque no solamente quebrantaba el sábado, el descanso sabático, sino que también decía que era Dios, que Dios era su Padre, haciéndose así igual a Dios. Vamos a ahondar un poquito en el tema. Cuando Jesús es acusado de quebrantar el reposo en distintos pasajes de los evangelios, suele responder de dos formas. Una, afirmando que actúa por razones de humanidad. Si se puede dar de beber a un animal y sacarle de un pozo en sábado, como permitía la ley, ¿por qué no hacer un bien mayor, como es devolver la salud a un hombre? Es el caso de otras sanaciones que aparecen, por ejemplo, en Lucas 3:15, la mujer encorvada, o la del hombre que padecía hidropesía, es decir, inflamación, edema en los tejidos. En otras ocasiones, Jesús se defiende de las sanaciones en sábado
por razones teológicas o por trabajar en sábado por razones teológicas. Es el caso, lo recordaréis todos, cuando los discípulos de Jesús, hambrientos, arrancan espigas y son reprochados, le reprochan a Jesús que deje a los discípulos arrancar espigas en sábado. Pero Jesús les responde argumentando que los sacerdotes del templo pueden realizar trabajo en sábado sin que eso eso suponga una profanación del descanso sabático. Y añade, el texto está en Mateo 12, 6 al 8, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Es decir, si los sacerdotes trabajando en el templo no conculcaban el descanso, no profanaban el descanso sabático, Jesús les dice, uno mayor que el templo está aquí, es decir, el mismo. Y añade otro argumento, si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. En el caso del paralítico que Juan recoge en el capítulo 5, Jesús responde también con un argumento teológico. Mi Padre trabaja hasta ahora, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nos dice el apóstol Juan a continuación que por esto los judíos intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose así igual a Dios. ¿Qué se esconde tras la expresión mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo? El mandamiento del descanso sabático descansa en el mandamiento que aparece, el cuarto mandamiento o quinto mandamiento, ahora mismo no recuerdo, que se recoge en Éxodo 20, 8, 11. En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. O como nos dice en el propio libro del Génesis, en el capítulo 2, al principio del capítulo 2, el séptimo día Dios concluyó la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Es en este descanso de Dios que se justifica y se fundamenta el descanso sabático, es decir, la reserva del sábado para dedicarlo a Dios. Los escribas y los rabinos, sin embargo, a lo largo de mucho tiempo, desde hacía mucho tiempo antes de que el Señor estuviera con nosotros, estaban convencidos de que el Señor no había dejado de trabajar en ciertos sentidos. Después de la creación, el Señor no había quedado ocioso. 3 aspectos al menos defendían que Dios seguía trabajando y actuando. En 3 sentidos al menos decían que Dios seguía trabajando y actuando, incluso en sábado. Uno era la divina providencia, que permanece activa incluso en día de reposo. Pues de otro modo, entendemos, la naturaleza y la vida habrían dejado de existir. No me resisto a compartir con vosotros un texto del Salmo 65 que me encanta y me hace levantar el vello cada vez que lo leo. El salmista se dirige a Jehová, a Dios, y le dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen los surcos, haces correr el agua por sus canales, la ablandas con lluvia, bendices con sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan abundancia, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y cantan. Salmo 65, ¿no os estremece? La providencia divina está activa todos los días, todos los años, todos los momentos de nuestra vida. Un pensamiento parecido
recoge el apóstol Pablo más tarde en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, cuando afirma que Él, Jesús, es el que sustenta toda la creación. Las palabras exactas son: todas las cosas en Él, Cristo, subsisten. Si la providencia divina está activa, también Jehová Dios es el Señor de la vida, es el Señor que da la vida y la quita en todo momento, sin exclusión del sábado, y quien juzgará a todos los hombres en todo momento, sin exclusión del sábado. Los rabinos entendían que la providencia, la vida y el juicio son potestad de Dios, atributos exclusivos suyos que no se interrumpen durante el descanso sabático. Dios trabaja también el sábado. Y sabiendo esto, el pensamiento de los rabinos y los fariseos, Jesús justifica la curación del paralítico en sábado, llamando la atención de los judíos sobre el hecho de que ellos mismos admitían que Dios sigue trabajando en sábado. ¿Qué mayor justificación para hacer el bien en sábado si Dios mantiene su providencia en todo momento? La reacción violenta de los judíos pone de manifiesto que habían captado perfectamente las implicaciones de la respuesta de Jesús. No era una respuesta, la de Jesús, que les resbalara o que les confundiera un poco. Entendieron perfectamente lo que Jesús quería decir. Al reclamar para sí, es decir, para Jesús, para sí mismo, el derecho a trabajar como trabajaba su Padre, Jesús se arroga una prerrogativa divina. Y por eso, aún más, con más énfasis, los judíos intentaban matarlo. No es un tema menor. Y la respuesta de Jesús continúa. Y todos los versos, todo el capítulo, todo el resto del capítulo 5, nos recoge la respuesta de Jesús. Es un largo discurso que el apóstol Juan recoge aquí. Un discurso en el que se nos habla de forma explícita de la identidad del Hijo de Dios, de Jesús como Hijo de Dios. Sin duda es uno de los pasajes de los Evangelios en los que Jesús presenta su unidad con el Padre, su comisión, es decir, su misión y su autoridad divina, así como las evidencias de su identidad mesiánica de forma más sistemática y ordenada. Y vamos a penetrar un poco en ello, porque precisamente lo que Jesús dice de sí mismo aquí justifica el mandato que Jesús hace de escudriñar las Escrituras. Siendo las Escrituras las que dan testimonio de Él como el Hijo de Dios, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, nuestra misión estudiar las Escrituras con profundidad, estudiar las Escrituras de manera formal y también a modo de devocional. Jesús empieza su discurso en el versículo 19 de este mismo capítulo, afirmando tres cosas, versos 19 y 20. Que Él nada puede hacer por sí mismo, solo puede hacer lo que ha visto hacer al Padre, que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, y que el Padre muestra al Hijo todo lo que hace, porque ama al Hijo. Es una especie de parábola de cómo se aprendía en aquellos tiempos. Los oficios se aprendían en casa de los padres, probablemente, o en casa de un maestro. En el caso de Jesús, José era carpintero y Jesús también era conocido como tal carpintero. Así pues, Jesús nada puede hacer por sí mismo si no lo ha visto hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo. Y lo que el Padre muestra al Hijo, todo lo que el Padre muestra al Hijo, lo hace porque ama al Hijo. Y por eso nos dice en el versículo 20 que aún las obras que el Hijo hace, las hace porque el Padre le ama, y aún mayores obras hará para que vosotros os admiréis. Este final del verso 20 es una clara referencia a la muerte y la resurrección de Jesús. No hay mayor obra de Jesús que su propia resurrección.
pero no le escucharon los judíos. Así pues, esas obras que Jesús hace son las mismas que, según la teología judía, eran privilegio del Padre hacer en sábado. Jesús da vida, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 21. Así podemos entender que la vida que Jesús había otorgado al oficial del rey, capítulo 4 de Juan, era tan solo un signo de la vida que Jesús puede dar por la potestad que el Padre le ha dado. Esa vida que Jesús ofrece, por ejemplo, a Nicodemo a través del nuevo nacimiento, es la vida que también el Padre da. Y la misma vida que ofrece Jesús a la samaritana a través del agua de vida. Jesús ofrece vida, da vida. Y también Jesús es juez, porque el Padre, como nos dicen los versos 22 y 23, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es decir, el Padre ha dado el juicio al Hijo para que le honren. Esto es, para que le reconozcan, le enaltezcan y le den honor y gloria como al Padre. O si me permitís, personalicémoslo un poco más. El Padre ha dado el juicio al Hijo para que le honremos, para que le reconozcamos, le enaltezcamos y le demos honor y gloria como al Padre. Como resume Jesús mismo en un discurso posterior en Juan capítulo 10, el Padre y yo, dice Jesús, uno somos. Juicio, condenación, paso de muerte a vida son elementos fundamentales de la hora presente, evidencia de que el reino de los cielos se ha acercado, como nos dice el mismo Jesús en Mateo 4, de que Jesús, el Mesías anunciado, ha llegado, como también se nos dice en el capítulo 4 de Lucas. Y Jesús concluye esta sección, esta primera sección del discurso, con un versículo que es conocidísimo entre nosotros, que en muchas de nuestras iglesias figura en las paredes. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿La habéis visto en más de un sitio escrita? ¿Cómo no estudiar la palabra de Dios si nos habla del Mesías prometido? Sigue Jesús hablando de 3 testimonios de su deidad. A los 2 primeros los vamos a dejar pasar rápido. Uno es Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el que había sido anunciado como precursor de Jesús. Otro testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios son las propias obras que Jesús hace. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Verso 36. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Siempre me ha sorprendido que los judíos, seguramente escribas y fariseos, permanecieran ciegos ante los milagros de Jesús, como en este caso, en el caso del paralítico. Paradójicamente, ante las maravillas que Jesús obraba, respondían pidiéndole señales. ¿Os fijáis la contradicción? Hay un fondo de incredulidad que sustenta el rechazo de las obras de Dios, la evidencia de las obras que Jesús hace y que manifiestan su deidad. Y el tercer testimonio son las Escrituras, es en el que nos vamos a centrar, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el fundamento básico de que escudriñemos las Escrituras? Es decir, que tengamos la obligación de estudiarlas en profundidad, con verdadero interés, con detenimiento, pues que ellas son las que dan testimonio de Jesús, como el Hijo de Dios, el que nos ofrece salvación.
Este mandato de Jesús de que escudriñemos las Escrituras está precedido de una denuncia radical de la actitud de los fariseos y los publicanos, de los judíos. Son 4 elementos los que Jesús denuncia. Nunca habéis oído su voz, les dice Jesús, la voz del Padre. Aunque Dios había hablado, como nos dice el autor de Hebreo, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a través de los profetas. Y para los judíos, muy especialmente, a través de Moisés, a quien ellos tenían por padre. Y habiendo hablado Dios a través de los profetas, y muy especialmente a través de Moisés, sin embargo, les denuncia y les acusa de no haber oído su voz. La segunda, ni habéis visto su aspecto. Claro que, como se nos dice en el mismo Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el preámbulo del capítulo, a Dios nadie lo vio jamás. Pero sí se nos afirma en ese mismo capítulo que el Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, no están viendo a Dios a través de su propio Hijo, Jesucristo. Tienen el Hijo de Dios ante ellos, tienen al Mesías anunciado, obrando y milagros ante ellos, y no lo reconocen. En tercer lugar, no tenéis su palabra morando en vosotros, o como dice más adelante, no tenéis, en el versículo 41, no tenéis el amor de Dios con vosotros. Por eso habían convertido la ley en un mero legalismo, fatuo, lleno de vanidad y orgullo, pero exento de todo atisbo de misericordia. Por eso se quejaban y acusaban a Jesús por sanar a un paralítico en sábado, mientras que si un animal suyo, un burro, un cerdo, una oveja, una cabra, estaba en riesgo de morir, sí podían salvarla, aunque fuera sábado. Y la cuarta acusación que Jesús les hace es porque no creéis a quien Él, el Padre, envió. Más adelante les pone en evidencia y dice que por qué no pueden creer en Él. Porque no buscan la gloria de Dios, del Dios único, sino su propia gloria. No creen porque solo reciben gloria los unos de los otros. Por eso no le reciben a Él, que ha venido en el nombre del Padre. Y estas 4 acusaciones las concluye en la expresión que nos ocupa hoy. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 39. Hay un elemento muy llamativo aquí. Lo llamativo de la situación es que Jesús no se está dirigiendo a gente indocta o iletrada. No se está dirigiendo a ignorantes de las Escrituras, sino a gente que dedicaba la vida a estudiar las Escrituras. A personas que se consideran conocedores de ellas, cumplidores de la ley, miembros del pueblo de Dios elegido, miembros del pueblo del pacto. Y sin embargo Dios les dice, escudriñad las Escrituras. La clave la encontramos en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué dice Jesús en esta parábola? Nos dice que un fariseo y un publicano fueron a orar. ¿Cómo oraba el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No soy adúltero, no soy mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. No soy como ese publicano que está aquí. ¿Cómo oraba el publicano? Sé propicio a mí, pecador. La clave la encontramos en que en realidad esos judíos eran adoradores de sí mismos. Por eso Jesús les dice que es el mismo Moisés en quien tenéis vuestra esperanza, quien os acusa
porque si creyerais en él, me creeríais a mí, porque él escribió de mí, escribió sobre mí. Así pues, aunque esos escribas eran conocedores de la ley, estudiosos de la ley, sin embargo eran ignorantes de la ley. Y por eso Jesús les dice escudriñar las Escrituras, y nos lo dice también a nosotros, que quizás también nos consideremos, algunos nos consideremos conocedores de las Escrituras. Y tenemos que reconocer que la exhortación de Jesús es válida para nosotros hoy, necesaria para nosotros hoy, fundamental para nosotros hoy. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de mí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué nos dice la exhortación de Jesús a nosotros? ¿Qué nos dice la reprimenda que da a los judíos? ¿Necesitamos esa misma exhortación? ¿Nos son por completo ajenas las acusaciones que Jesús hace a los judíos? Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Hemos oído su voz? ¿O más bien permanecemos sordos a su palabra? Jesús es la imagen misma de Dios. Él nos ha dado a conocer al Padre. ¿En verdad le conocemos? ¿Le conocemos personalmente? ¿O bien sabemos de Él? Como se sabe de un vecino. ¿Mora su palabra en nosotros? ¿Tenemos el amor de Dios en nosotros? Recordad que el apóstol Juan en la primera epístola nos dice que si alguno dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Creo que para nosotros la situación no es la misma de los judíos que la de los judíos, que no creían en Jesús e intentaban matarle. Muchos de nosotros, quizás todos, hemos confesado nuestra fe en Él como el Hijo unigénito de Dios. Pero aún así, el mandato del Señor nos alcanza de pleno: escudriñad las Escrituras. La exhortación de Jesús resuena en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando Jesús instó a los judíos a escudriñar las Escrituras, estas eran solo lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Hoy tenemos la dicha, la bendición de contar con la revelación plena de Dios en la persona de su Hijo, como el propio apóstol Juan nos dice en el preámbulo del Evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Qué bendición respecto de los judíos que tengamos el conocimiento completo de la revelación de Dios. Y el autor de Hebreos, en el comienzo de su epístola, nos dice lo mismo, más claramente quizás aún. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, hecho tanto superior a los hombres, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Y todo lo que el Hijo dijo o hizo, necesario para nuestra salvación, ha quedado escrito, como el propio apóstol Juan dice en su Evangelio, al final, en el capítulo 20, verso 30, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna.
Si para los judíos fue una ventaja, un privilegio, el hecho de que les fuera confiado el Antiguo Testamento, como Pablo afirma en la Epístola a los Romanos, ¿cuánto más es para nosotros un privilegio y una responsabilidad tener a nuestra disposición la revelación plena de Dios al hombre? La exhortación de nuestro Señor, escudriñad las Escrituras, es plenamente pertinente y necesaria para nosotros hoy. Debemos estudiar las Escrituras, pero mucho más que estudiar las Escrituras. Y esto es algo absolutamente necesario, al menos para mí. Hay que aceptarlas como palabra de salvación, como agua de vida. Debemos aceptar la palabra de Dios con mansedumbre. Y muy importante, nos lo recuerda el apóstol Santiago, ser hacedores de ella y no solamente oidores. Pues hay bendición en obedecerla, como nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 11. Antes bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Quiero sugeriros dos formas distintas de estudiar la palabra. Seguramente muchos lo hacéis ya. Hemos de estudiarla diariamente, lo que llamamos los devocionales, en intimidad con Dios, dejando que Él nos hable y nos transforme a través de su palabra, tal como Jehová mandó a Josué que hiciera cuando el pueblo se disponía a entrar en la tierra prometida. Nos pide que la estudiemos en intimidad con Él. Encontramos también en el Jesús niño, adolescente, un ejemplo. No conocemos mucho de la vida de Jesús hasta que no comienza su ministerio. Pero es muy significativo, dado el tema de hoy, que el único suceso que conocemos de su primera infancia es el suceso de su permanencia en el templo durante 3 días entre los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. El suceso está recogido en el capítulo 2 de Lucas. Es muy llamativa la respuesta de Jesús a sus padres. Su madre, María, le reprocha: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia, como cualquier padre o madre habrían hecho. Y él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Nos es necesario a cada uno de nosotros estar en los negocios de nuestro Padre. Es este estudio de la palabra a un nivel íntimo que es absolutamente necesario para nuestra vida espiritual. La respuesta de Jesús a sus padres ha de ser modélica para nosotros. Nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. El encuentro diario de nuestro Señor ha de ser una necesidad más que una disciplina. Es correcto hablar de la disciplina espiritual del estudio diario de la palabra, pero no ha de ser una disciplina, ha de ser un privilegio. Y hemos de estudiarla también de forma más sistemática, ya sea de forma personal, de forma autodidacta, o en la iglesia. En mi caso personal, el estudio personal en la iglesia y también de manera muy destacada en GBU han sido mis fuentes fundamentales de aprendizaje de la palabra. He tenido el privilegio de escuchar a expositores de la palabra muy destacados, como Timoteo Glasgow, David Burr, Stuart Park, José Grau, José María Martínez, Juan Solé y otros muchos. Así pues, de forma personal,
en la Iglesia o en otras instituciones evangélicas cristianas, o quizás de una forma más académica y formal en un centro bíblico, pero sea en nuestro devocional diario o sea de una manera más sistemática, hemos de estudiar la palabra. Y muy importante, como Pablo le dice a Timoteo, exhortándole a mantenerse fiel a la palabra. Hay un párrafo que todos conocéis, unas frases que todos conocéis de la epístola de Pablo, la segunda epístola a Timoteo, que todos conocéis y con las que yo quisiera terminar. Pablo exhorta a Timoteo y le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Persiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este es el énfasis fundamental del estudio, para el estudio de la palabra. Pero Pablo no se detiene aquí. Son fundamentales para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero añade: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto nos queda? Que el Señor nos ayude a meditar en su palabra y a gozarnos en ella.